Universidad de Bolonia, se hizo un estudio sobre la propia Universidad de Bolonia de distintos contextos del mundo, ¿no? Que había invitado a la Universidad de Bolonia que hiciera una evaluación de la universidad. Evaluación rápida, y para que les dé una visión de lo que es la universidad, invitaron a gente de Latinoamérica, de Europa, de distintos contextos, de África, de Asia. Las cosas que me contaron del estudio, final, ¿no? Era que una de las cosas que más le había llamado la atención era lo que había dicho la persona representante de China, que era que la universidad era muy extraña, ¿no? Porque los profesores solamente se ocupaban de si las personas, o sea, si los estudiantes aprendían determinados contenidos teóricos, ¿no? Y nunca se preocupaban por su vida. Y de hecho, la relación humana entre los profesores y los estudiantes era prácticamente inexistente. Y esa era la crítica dentro de una cultura como la china, donde el profesor es al mismo tiempo maestro, etc., ¿no? Y yo, pensando en esta conferencia, recordaba esa anécdota y me preguntaba, ¿no? Fíjate que lo que era más característico de la filosofía y la pedagogía cristiana desde su origen, y que alumbró a las mismas universidades, ¿verdad? En una de las primeras, varios siglos después, eso es como si hubiera desaparecido del todo, y tienen que ser de China, donde vengan a decirle: a usted le falta sus propios orígenes, de alguna manera, ¿no? Bueno, por tanto, para mí es un honor especial presentar esta conferencia dentro de un contexto de preocupación que tenemos por este tema en la universidad, ¿no? El tema que va a tocar la profesora Juana Sánchez Gey, que es el de pedagogía del amor. Ya hemos hablado del tema general en la universidad, es un tópico nuestro, ¿no? Aquellas palabras de nuestro padre fundador de que las universidades son ciudades del amor, y eso tiene que traducirse en muchas dimensiones. Una de ellas, quizá una de las más importantes, es en la pedagogía, pues la universidad tiene mucha dimensión, mucho de su vida tiene que ver con la dimensión pedagógica. Por tanto, el tema es enormemente clave. Y quisiera, antes de darle la palabra a la profesora Juana Sánchez Gey, decir algo de su trayectoria intelectual, ¿no? En primer lugar, que es doctora en filosofía y licenciada en teología, ¿no? Ella empezó a estudiar filosofía cuando yo empezaba a estudiar biología en Sevilla. Estamos los dos juntos. Lo que pasa es que ella corrió más. Luego, después de una trayectoria de trabajo en filosofía en varios ámbitos, ahora es profesora titular del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Donde trabaja su labor docente y de investigadora, ¿no? En la docencia, las asignaturas que ahora da son filosofía y educación, filosofía para niños y educación en valores. Tiene una larga trayectoria de más de 50 artículos publicados en revistas relevantes en su área, y claro, en ella ha tratado, por una parte, temas en relación con la filosofía de nuestro padre fundador y de filósofos españoles vivos, ¿no? Que han aportado al pensamiento, o están aportando al pensamiento contemporáneo, una de las cuales fue Adela Cortina, que tuvimos la suerte de tenerla aquí precisamente en el Congreso de la OCLAC, ¿no? El Congreso de la Organización Latinoamericana de Comunicación, ¿no? También, aparte de los artículos, entre los que podemos destacar algunos de los recientes, ¿no? Filosofía y Educación, en María Zambrano, ha trabajado mucho el tema de María Zambrano, y de hecho la invitan por muchos lugares
con la temática precisamente de esa mujer tan clásica española, pero al mismo tiempo con una visión enormemente profunda y de futuro, ¿no? Fernando Rielo, filósofo y poeta, El saber de la experiencia metafísica y método de María Zambrano, Tragedia, historia y libertad, Exilio y retorno de María Zambrano, etc., ¿no? Entre los... también ha publicado algunos libros en colaboración, incluso ha sido recopiladora de artículos, coordinadora de la edición de varios de ellos, por ejemplo, uno muy importante que se publicó recientemente, que se titula Dios en el pensamiento hispánico del siglo XX, que es una temática que causó un especial impacto. Y luego otros, entre los que podría destacar, el último, con un compañero suyo, Ángel Casado, Filósofos españoles, otro, Filosofía y educación, manuscrito de María Zambrano, que también es clave para la temática educativa en las universidades, La filosofía española inventariada, homenaje a Gonzalo Díaz, un gran pensador católico también español, que curiosamente tuve ocasión de escuchar poco antes de venirme para América, hace mucho tiempo, ¿no? Ante la verdad, a propósito de un inédito de María Zambrano, etc., ¿no? Las conferencias que ha dado en universidades católicas y no católicas, porque Juan ha trabajado mucho en el ámbito propio del carisma también de nuestra institución, de la relación entre la fe, la ciencia, la cultura, ¿verdad?, en todos los entornos, ¿no? Y por tanto el diálogo interconfesional es una cosa en la que ha participado en muchas de las conferencias en universidades de España y Latinoamérica, en muchas universidades, ¿no? Yo creo que ahí sí que podría asegurar que pasan del centenar o de los 2 centenares las conferencias dictadas por Juana Sánchez Gey en distintas universidades. Aquí con nosotros ha estado también en otra ocasión, como ustedes saben. Y sus líneas de investigación son historia del pensamiento español contemporáneo, con una clara atención a los filósofos vivos y la filosofía de la educación. Y en educación en valores, atendiendo a los pensadores éticos españoles de la generación de los jóvenes filósofos. Eso en el ámbito universitario, como saben también, es misionera de nuestra congregación, de nuestra institución, de la Congregación de Misioneras, es actualmente la mano derecha de la Superiora General, ¿no? Lo que nos preguntamos en el mundo universitario es cómo saca tanto tiempo para hacerlo todo, ¿no? Y como dentro de su elemento fundamental del currículum es que también es andaluza, como el rector que les habla y como el vicecanciller, justamente de la tierra del vicecanciller, es del sur de España, de una zona que se llama Cádiz, ¿no? que tiene, como toda Andalucía, pero Cádiz de forma especial, un sentido donde la gracia se une con el pensamiento, ¿no? Precisamente el pensamiento con gracia, con chispa, con alegría, es parte del espíritu andaluz, que un día incluso lo citara así nuestro padre fundador, y es especialmente una característica de Cádiz, ¿no? Pues muchas gracias, Juana, esto es un honor para nosotros tenerte aquí y escuchar tu conferencia. Bueno, pues buenas tardes a todos. Tal vez de esos viajes que he de hacer primero como misionera y luego como profesora, pues uno de los lugares a los que le tengo más cariño sea Loja, por muchas razones, ¿no? Primero porque, habiendo soñado desde muy jovencita conocer América, pues fue Loja uno de los primeros sitios, no fue el primero fue El Salvador, pero como misionera el primero fue Loja.
a Loja vine por primera vez en el año 96, cuando todavía no había misioneros en la institución, aquí en Loja. Y desde entonces, pues volver de nuevo aquí es sentirme en casa. Uno ama los lugares por la belleza del lugar en sí mismo, pero sobre todo lo ama por las personas. Así que gracias a todos por vuestra amistad, por vuestra atención, por vuestra acogida, a nuestros hermanos y también a mí cada vez que vuelvo. Cuando hemos titulado esta conferencia Pedagogía del Amor, le podríamos haber puesto también pues, Pedagogía idente, ¿no? En el sentido que nos vamos a centrar en ocasiones o el espíritu de todo lo que vamos a hablar es en la pedagogía de nuestro fundador, ¿no? De Fernando Rielo. Entonces casi podríamos pensar por qué no le hemos llamado, como tantas veces decimos los misioneros y misioneras idente, educación en el éxtasis. Bueno, porque la educación en el éxtasis es una educación en el amor. Y sobre todo porque me ha venido al recuerdo que este año, también en Andalucía, pero lo que puede ser de alguna manera la capital de Andalucía, que es la hermosa ciudad de Sevilla, en la Universidad de Sevilla, hemos dado un curso con créditos a un buen grupo de alumnos. Sorprendentemente, un grupo de esos alumnos eran de pedagogía, pero los otros eran odontólogos, biólogos, bueno, de muchas carreras, y le habíamos titulado La pedagogía del amor. Pero digo que el marco teórico del que vamos a hablar es este. Y hablando de marco teórico, cuando estamos hablando de pedagogía del amor, por usar el título que hemos puesto, es siempre en el Evangelio. El Evangelio que por una parte, diríamos, es la historia de Cristo y por tanto de Cristo como Dios. Pero si alguno no ha recibido ese don de la fe, de creer que Cristo es Dios, diríamos que esta pedagogía del amor en ese marco teórico del Evangelio vale para todos, o por lo menos para todos aquellos que estén dispuestos en un acto de apertura a recibir esos valores que sí son trascendentes. Yo empezaría por decir que el elemento antropológico, por tanto, de esta pedagogía del amor es la persona humana. Si nos centramos como marco teórico en el Evangelio, tendríamos que decir que nos vamos a centrar como núcleo también antropológico en la idea de persona. Pero si me refiero a cómo es esa pedagogía, ya nos tenemos que centrar en qué significa la palabra encuentro. O dicho de otra manera, el modelo pedagógico que Cristo nos propone, también podríamos decir que nuestro fundador nos propone, poniendo como modelo a Cristo, son las relaciones personales. Podemos descubrir que la pedagogía es, como dicen muchos autores, es el arte de la comunicación, entendiendo como comunicación aquellas relaciones más personales entre el maestro y el discípulo, entre el docente y el discente. Se tiene que dar una relación personal, porque si no, no hay educación. Habrá, como ha comentado Luis Miguel, el rector, al comienzo de su presentación, habrá transmisión de conocimiento, pero lo que se llama realmente educación, si no hay relaciones personales, no se da. Y por último, diríamos, ¿en qué se basa esa teoría de la educación? Que es lo que voy a hablar en último lugar, es pedagogía del amor o educación en el éxtasis. Cuando nosotros hablamos de relaciones personales, probablemente tenemos que pararnos, ¿no? que determinar, que fijarnos. ¿Qué queremos decir con esas relaciones personales? Porque a lo mejor no estamos todos de acuerdo, o a lo mejor vivimos algunas situaciones equívocas acerca de eso que llamamos relaciones personales.
A mí me parece que nosotros, los seres humanos en general, y estoy generalizando, y probablemente un pedagogo y una que se atreva a decir algo de pedagogía, no debería hacer nunca, que es generalizar, si es verdad que queremos tratar la educación como fijándonos en esa idea de que se tiene que constituir claramente esas relaciones personales. Digo que conviene no generalizar, pero así a vuela pluma, generalizando ahora, podríamos decir que nosotros, los seres humanos en general, buscamos a los demás por afecto. Es decir, llamamos relaciones personales a esa búsqueda que hacemos de otro porque les queremos. Pero a veces en ese les queremos, les amamos, estamos bien con ellos, a lo mejor no estamos tratando con verdadera, yo diría con verdadera atención o con verdadero cuidado, que a lo mejor amamos y rechazamos, diríamos, con el mismo tono, de la misma manera. Y entonces apreciamos a uno y rechazamos a otro. Nos acercamos a uno, pero esquivamos en todo lo que podemos a otro. Si esto lo hacemos así, no tendríamos que decir que estamos viviendo lo mejor de las relaciones personales, sino que simplemente seguimos nuestra psicología, nuestros gustos y todavía peor, yo creo que todavía peor, nuestras ganas o desganas. Ahora no tengo ganas de ir, ahora esto no me apetece, etcétera. Con lo cual tratamos a las personas, diríamos, no personalmente, porque tratar a las personas personalmente, es decir, fijarnos en lo que nos caracteriza como persona, que es la dignidad, es tratarla siempre como fin en sí mismo y no solo según mis ganas, mis apetencias, mi sentimiento, mi psicología. Y sin embargo yo creo que eso nos pasa muy a menudo. Es verdad que a veces nosotros nos relacionamos con los demás, y esto todavía me parece peor, es decir, más alejado de esto que llamamos relaciones personales, cuando nosotros nos acercamos a los demás claramente por interés personal. Es decir, ahí ya no la estamos tratando a la persona, a nuestro alumno, si nos estamos refiriendo al campo educativo, no lo estamos tratando con esa dignidad de la persona, como fin en sí mismo, sino me acerco a ti porque creo que tú eres un buen contacto para otra cosa. Me acerco a ti porque a lo mejor tú me das un trabajo, me metes en tu equipo de investigación y a mí me viene muy bien, ¿verdad?, estar en un equipo contigo, aunque hasta personalmente me caes fatal, pero tú puedes, yo puedo menos, y a ver si aquí yo voy pudiendo un poquito más. Esto se hace muchas veces en el campo, por supuesto, académico, y no solo en el campo académico. Bueno, esto no son relaciones personales, son relaciones claramente interesadas, donde efectivamente yo estoy tratando a los demás como medios para unos fines, pero no como fin en sí mismo. Esto es lo que vulgarmente nosotros decimos, hombre, me están tratando como un objeto, como el que se sube en mí para llegar a otro fin. Tendríamos que distinguir, y Adela Cortina lo hace muy a menudo, una cosa son mis intereses personales y otra vivir interesado por los otros. Es muy, muy, muy distinto. Vivir interesados por los otros es un interés que realmente es de donación, es de amor, es personal. Pero vivir solamente mis intereses, usando a las personas para mis intereses, es claramente, diríamos, iba a decir despreciable, por lo menos educable. Y por último, nosotros a veces tratamos a las personas de una manera impositiva, según mis exigencias, según mis prisas, de nuevo según mis intereses. Por eso yo quiero partir de este elemento pedagógico diciendo qué es la persona, que lo he resumido muy brevemente diciendo, lo diré con palabras de nuestro fundador, la persona es la máxima expresión del ser. La persona es hija de Dios, la persona tiene la máxima dignidad para ser tratada
diríamos, como fin en sí mismo y nunca como medio. Si me paso ahora al terreno eminentemente pedagógico, que es en el que me quiero centrar, quiere decirse que yo tengo que aprender a vivir una auténtica relación personal. A mí me parece que Cristo, de verdad, no lo digo, claro, lo digo desde mi creencia, yo eso no lo puedo separar de mí, pero diríamos, después de mucho también conocer lo que significa la historia de la pedagogía y grandes pedagogos, Cristo es, como dice muchas veces nuestro fundador, el modelo, ¿no? El mejor pedagógico. Y solamente tenemos que acercarnos al Evangelio para observar cómo vive Cristo sus relaciones personales. Diríamos decir, ¿qué clave pedagógica nos da Cristo desde el Evangelio? Yo lo he tratado muchas veces en temas eminentemente espirituales, pero por supuesto lo puedo hablar desde temas pedagógicos. Cristo lo que hace en su vida en este mundo es vivir relaciones personales con los demás. Cristo vive auténticos encuentros con el otro. Y esto es realmente la educación. Lo que viene a decir la filosofía de la educación, la teoría de la educación, que yo he dicho en el modelo pedagógico de nuestro padre fundador, es la educación en el éxtasis, pero lo que voy a decir, lo que de una manera general, lo que se dice en la teoría de la educación es que educar es transformarse, educar es cambiar, educar es ayudar a crecer al otro. Y lo que dice cualquier pedagogo que se precie es que educar es descentrarse. El maestro tiene que salir de sí mismo para ir a buscar al otro. Y esa es la verdadera relación personal, la verdadera relación educativa entre un maestro y un alumno. Dice María Zambrano en uno de esos manuscritos inéditos que otro compañero y yo hemos editado porque hemos encontrado. Dice ella, tener un maestro es tener a alguien ante quien preguntar. Tener un maestro es que cuando este maestro aparece por la puerta, yo de pronto, por algo que tiene este maestro, diríamos, me siento en otra situación. Diríamos, me siento, en España se diría colocada, en el mejor sentido de la palabra, me coloca de otra manera. Dice ella, tener un maestro es tener ante quién preguntar. Y añade, ante quién preguntarse. A lo mejor yo no le hago ninguna pregunta a ese maestro, pero me ha puesto en una situación especial. A esa situación especial a la que este maestro me convoca, nuestro padre fundador le llama con un nombre, lo explica, lo analiza, lo matiza, me extasía, me hace salir de mí para ponerme en una situación mejor. Otro texto de María Zambrano cuando habla de la vocación de maestro, dice, ¿y quién es el maestro? Dice, aquel que llega al aula y de pronto se sienta, ve a todos sus alumnos, dice ella, ve la mirada fija de sus alumnos en él o en ella, en ese maestro, en esa maestra. Dice, y en ese momento el maestro lo comenta de una manera muy bonita, que a lo mejor yo literalmente no lo sé decir, dice, en ese momento el maestro, una de dos, tiene una alternativa, o da una clase cualquiera, una más. Es decir, una clase a lo mejor en la que está hablando del contenido de su asignatura, pero al mismo tiempo está distraído, o preocupado, o obsesionado, o desanimado. O, dice el maestro, cuando ve esa mirada fija, se eleva y eleva con ese acto a todos sus alumnos. Ahí se da la relación personal, ahí se da el encuentro con el otro. Nuestro fundador diría, ese maestro que sabe extasiarse, que ha aprendido a extasiarse y al tiempo extasía a sus alumnos. Pero lo voy a decir en clave evangélica. ¿Qué hace Cristo? Relacionarse, buscar al otro, descentrarse, como dice la teoría de la educación, salir de sí, ¿verdad?, para buscar al otro.
Yo digo muchas veces, lo he comentado muchas veces, que el Evangelio puede leerse en clave de encuentro. Cristo lo que ha venido a hacer a este mundo es a encontrarse con nosotros. Y el Evangelio está lleno de muchos encuentros de Cristo, de muchos encuentros con Cristo con muchísima gente, pero además tiene encuentros personales de uno en uno con también mucha gente. Por ejemplo, Cristo se encuentra con la samaritana. Yo voy a analizar a qué llamo yo encuentro, por qué explico que Cristo se encuentra con la gente. Y yo creo que vosotros, cualquiera de vosotros que queráis seguir este análisis y que lo queráis interiorizar, veréis que ese encuentro de Cristo lo hace en muchísimas ocasiones. Lo hace con la Magdalena, lo hace con Marta y María, lo hace con Lázaro, su amigo, lo hace con Zaqueo, lo hace con Nicodemo, un ladrón, unos amigos de verdad, un preceptor de la ley. Yo lo voy a analizar con la samaritana. Y a mí me parece que cada encuentro de Cristo tiene 3 momentos principales, que nosotros vamos a ir viendo en clave también pedagógica. ¿Cómo dicen los pedagogos que es la relación personal o cómo dicen los pedagogos que es el acto educativo para ver que Cristo lo vive así? El primer momento que a mí me parece fundamental es que Cristo sale al encuentro. Es decir, que Cristo nos busca, que Cristo va a donde estamos nosotros y nos busca, sale a nuestro encuentro. El pedagogo es aquel que se mide en los conflictos, ¿no? El pedagogo es el que no esquiva jamás el conflicto, el que busca incluso al alumno conflictivo, el que sabe además los puntos débiles de sus alumnos, el que no mira para otro lado, sino un pedagogo se mide realmente en el conflicto. El conflicto siempre está, el conflicto está en la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El pedagogo es aquel que no lo evade, que no lo esquiva, que no mete la cabeza bajo la mesa, el que lo afronta. Ese empieza el acto educativo. Ese está empeñado en ayudar a crecer a sus alumnos. Ese está empeñado en no centrarse en sí, sino buscar al otro. Habría miles de que no me voy a detener ahora en ello. Cristo sale al encuentro. Cristo sale al encuentro de la samaritana, que es un personaje. Perdonad, no es un personaje, es una persona, pero diríamos representa un conflicto. Ella es samaritana y él es judío. Son 2 pueblos que no se pueden ver, como cualquiera pueblos vecinos, no se pueden ver nunca, siempre están en conflicto. Cristo además habla a una mujer. Los apóstoles enseguida se dan cuenta. ¿Y qué hace este hablando con una mujer? No es frecuente. A mí esta mañana me han hecho una entrevista a un grupo de estudiantes de la UTPL para hablar de la mujer, ya que vamos a celebrar el Día de la Mujer el 8 de marzo. Cristo está en esa sociedad donde los hombres están por una parte y las mujeres por otro. Pero más todavía, Cristo es un hombre justo y la samaritana es una mujer pecadora. El conflicto, diríamos, está servido y Cristo va a ella. Segunda clave de todo encuentro. Cristo dialoga, ¿no? Decimos que el acto educativo es un acto de comunicación, que es el acto de comunicación más completo, porque no hay un diálogo cualquiera, sino que es un diálogo transformativo. La educación tiene que servir para educarnos, perdonen la redundancia, quiere decir para cambiar, para que seamos mejores. Educar es ayudar a ese cambio. Educar es, en una palabra que a los pedagogos les gusta y les tiene que gustar, es creer en un mundo mejor. Cristo habla, conversa con esa samaritana para cambiarle, para tocarle el corazón, para que le diga a la samaritana qué le pasa, qué problema tiene, cuáles son sus dificultades.
Yo digo muchas veces cuando hablo del acto educativo, no me digan que sus alumnos no hablan en clase. No lo acepto, porque los alumnos siempre nos hablan de alguna manera y algunos desde su silencio nos están gritando sus problemas. No me interesa cómo hablan, digo que están hablando, a veces callado. Y Cristo va, diríamos, separando, quitando de aquel diálogo que él tiene con la samaritana lo que no es importante para llegar al grito silencioso, a la preocupación, al peso, a la esclavitud de esa mujer. Y le dice la palabra más importante: ¿dónde está tu marido? Y la samaritana le contesta: ¿qué marido? Yo no tengo marido. Y Cristo le responde: en efecto, no tienes marido porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ese era el problema de la samaritana, que soy pecadora, que tengo un peso en mi alma y necesito que alguien, y solo un maestro, me pueda liberar de ese peso. Cristo se lo explica: dame de beber. Este es el acto educativo: creo en ti. Tengo fe en ti, tú lo puedes también. No sé si tú lo puedes todo, pero a nuestros alumnos le podemos decir con Cristo: tú lo puedes también. Y Cristo le pone un ejemplo: dame de beber. No, pero yo no tengo agua, no tengo cántaro, no sé qué. Yo te daré de un agua del que jamás volverás a tener sed. Créetelo. Yo tengo la posibilidad de enseñarte y yo te voy a dar de un agua que es fuente de valores y a raíz de este momento tú lo podrás hacer, tú podrás curarte, porque ya ha empezado ese acto educativo que es educarnos, curarnos, liberarnos. Tercer momento de todo encuentro con Cristo. Yo os aconsejo, véanlo con Zaqueo, que es impresionante, ¿no? El caso de Zaqueo. Pero tercer momento de ese encuentro con Cristo. Cristo lo único que le dice a aquella mujer: ahora vete, no peques más. Nosotros cuando educamos, lo que le estamos diciendo a nuestro alumno es ayudarles para que ellos efectivamente puedan desarrollar esa fuente de valores que pretendemos transmitirles, contagiarles. Yo os diría, jamás imponerle, jamás inculcarles, jamás recalcarle. Pero sí, Cristo con esa autoridad moral los vive, los transmite, los contagia. Pero al alumno hay que darle siempre una misión. En el caso de Cristo, no peques más. Y al mismo tiempo, dilo esto por todo el mundo. Es decir, la misión que nos da Cristo es primero ese cambio personal, esa conversión personal y al mismo tiempo ese id a todo el mundo, de ahí viene nuestro nombre de idente, id a todo el mundo y contarle eso que hemos visto. De hecho, la samaritana lo cuenta así, dice que deja el cántaro, ¿no?, en el pozo y sale corriendo, literalmente corriendo, para decirle a todo el pueblo, fíjense lo que le dice la samaritana: ahí hay un hombre que me conoce. El maestro es aquel que tiene que el arte, porque la educación es más que ciencia, es un arte. Nuestro fundador dice arte estasiológico, ese arte de ir al corazón del otro y enseñarle, contagiarle, convertirle, transformarle. ¿Por qué? Porque te conozco, porque reconozco lo que tiene, porque tengo fe en ti. La samaritana también dice algo de mucho valor. Ahí está el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ha visto algo más. Yo creo que esto es lo importante de esas relaciones personales. Esto es lo importante de todo encuentro con Cristo. Y por si nos quedaba alguna duda, lo voy a decir muy, muy brevemente con la misma clave. La clave es el encuentro, la relación personal. Y dentro de ese encuentro, esos 3 momentos, en otra parábola preciosa, la del buen samaritano. De nuevo Cristo, ¿verdad?,
yo creo que juega con nosotros. Yo hasta diría, en un sentido nada irónico, lejos de mí, la ironía y menos referente a Cristo, casi se ríe con nosotros, no de nosotros, pero sí con nosotros. De nuevo, el samaritano, el pueblo difícil para el pueblo judío, porque en la parábola del samaritano está claramente recogido qué significa un maestro. El problema es nuestros problemas como profesores. Pero yo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Pero qué tengo que decir en el aula? Si es que es imposible, si es que son unos descarados, unos maleducados, si además no estudian, tienen faltas de ortografía, no saben hablar. Y nosotros estamos siempre en una historia, en una teoría, voy a decir contra mi propio tejado, en filosofías, en casuística, que nos hace gastar la energía, en catástrofe, no valen para nada. En mis tiempos yo estudié de otra manera. La pregunta es, ¿quién? Una cosa sencilla, ¿verdad? Pero que se han confundido, que están ya muy liados, muy enrollados, diríamos muy enredados consigo mismo. Porque la pregunta en la parábola del samaritano es una pregunta de niño de 3 años. La podía hacer Pablo. ¿Quién es mi prójimo? Y Cristo cuenta una leyenda. Yo digo muchas veces, no solo como profesora, lo digo como misionera, como católica convencida. Cuéntale tu historia, nárrale una parábola, cuenta la historia. Cristo no ha hecho más que contarnos bellísimas parábolas, bellísimos cuentos. ¿Que quién es tu prójimo? Yo te voy a contar, saca tú la consecuencia. Yo entiendo que Cristo lo que nos viene a decir es, olvídense de esas teorías. Prójimo es aquel al que yo puedo entregarme, al que yo quiero entregarme, al que yo quiero darme, al que yo quiero donarme. Y de nuevo vemos el encuentro. El samaritano, cuando ve a aquel hombre tendido, lo que hace es acercarse. No hay más. No me digan que no saben teoría. No me digan lo que me dijo a mí un día un profesor al que no olvido. Me acuerdo del nombre, del día, de la ciudad. Me dijo, ¿y qué tengo yo que hacer hoy con tantos medios de comunicación? Si yo solo tengo una tiza en mis manos. Y yo le dije, mira a tus alumnos, mírales. Eso, no hay ordenador en este mundo que tenga lo que tú tienes, unos ojos y una mirada que van de tus ojos a sus ojos. Nada más. Búscale, acércate. Eso es lo que hizo el samaritano. Segundo, en la misma clave que hemos hablado de la samaritana, compadécete, que se te muevan las entrañas. El texto del buen samaritano, iba a decir para los que saben griego, yo sé muy poquito, es eso, se le movieron las entrañas, María Zambrano, toda su filosofía es un hablar de entrañas. Yo aprendí en la institución aquello que nosotros nos despedimos muchas veces en las cartas, un entrañable abrazo. Nunca he sabido lo que es, pero lo entiendo. Es razón compasiva. El maestro es maestro cuando tiene razón con entrañas. Se compadeció, se le movieron las entrañas y a partir de eso, en la parábola del buen samaritano, cuéntenla, vienen más de 20 acciones. Lo cogió, lo subió a los hombros, se lo puso al caballo, lo llevó, le pagó, lo dejó en un hostal. Y todavía le dijo, y si algo le debe, cárguelo a mi cuenta. Razón compasiva, razón de amor, razón entrañable. Ese es el verdadero maestro. Y tercero, ¿verdad? Diríamos, imitando lo que hemos visto de Cristo con la samaritana, lo curó, ¿no? Se hizo responsable de él. El maestro es aquel que se hace responsable del alumno. Lo que pasa, y nuestro padre fundador lo dice muy claramente, nuestro padre fundador dice que el amor es la forma de la libertad.
Es decir, que el que no ama no es libre. Que el que no ama está esclavizado en sí mismo, y el que es esclavo de sí mismo no puede hacerse responsable ni de sí ni de nadie. Por eso voy a pasar a una manera de explicar, ¿no?, esa educación en el éxtasis, diríamos a lo que es ya la teoría de la educación de nuestro padre fundador. Yo entiendo, y lo voy a decir con tres frases muy sencillas. Primero, ¿qué significa éxtasis? Bueno, nuestro fundador lo ha explicado de muchas maneras. Él dice que es lo contrario de la identidad, ¿verdad? El principio de relación, el dejarse guiar por alguien, ¿eh? El éxtasis tiene como dos momentos: negarme a mí para ir a la búsqueda del otro. ¿No es eso el éxtasis? Salir de uno mismo para unirse a otro. Claro, diríamos, el fundamento de todo éxtasis es para unirme con Dios, pero fundamentado en ese acto para unirme con los otros, ¿no? En palabras de San Juan de la Cruz, muy poética, es sentirse amado por Dios y dejarse arrebatar por ese amor, ¿no? Lo voy a decir en tres tesis pedagógicas, ¿eh? Primero, solo enseña quien a su vez es enseñado por alguien. Es decir, maestro solamente es, y utilizo la palabra maestro porque es una palabra sagrada, ¿no? Con eso no quiero decir que no me guste la palabra profesor, luego voy a ir a la palabra profesor, que es como nos llaman en el nivel universitario, ¿no? A veces en el nivel primario y secundario llaman más veces maestro. Pero, primera tesis, solo enseña aquel que es enseñado por alguien. Es decir, que nosotros enseñamos siempre desde una tradición, enseñamos siempre desde unos valores que reconocemos, ¿eh? Solo enseñamos, diríamos, desde algo valioso que nos adviene, que nos llega, y si no, de verdad, no hay maestro. Voy a poner un ejemplo que a lo mejor alguna vez lo he contado, porque a mí me impactó. Yo, cuando terminé mi carrera, llegué a La Laguna, a las Islas Canarias, donde vivía nuestro fundador. Y él fue el que, voy a decir, me animó, por no decir me obligó, a mi vida como docente, lo cual yo había soñado desde siempre, pero cuando te llega el momento te dan ganas de salir corriendo, ¿eh? Y claro, diríamos que yo tuve muchos problemas, o sea, aprendí a base de ensayo-error, ¿no? Aprendes con muchas dificultades. Además era un momento político difícil, en un departamento difícil. Yo empecé por la universidad. Bueno, lo que voy a contar era que en esos tiempos en la televisión española hacían un programa muy bonito. El programa se llamaba A Fondo, y era a fondo. Rosario lo recordará porque vivíamos juntas como yo misma. Era un gran locutor que entrevistaba a personas conocidas, de prestigio, y le hacían una entrevista a fondo. Aquel día entrevistaban a un catedrático muy famoso de la Universidad de La Laguna, y yo estaba allí en primera fila queriendo aprender. Pero una de las preguntas que le hicieron a ese catedrático famoso, en su especialidad reconocidísimo, de gran prestigio, fue: ¿y quiénes fueron sus maestros? Y este señor se atrevió con esta respuesta: no he tenido maestros. Claro, a mí me impresionó. Luego le conocí y era una persona tan como la campana, que dije, efectivamente, tú no has reconocido a nadie como maestro, no mereces haber tenido maestros. Es decir, maestro es aquel, ¿no? Yo he dicho, solo enseña aquel que se siente enseñado por alguien. Que
que ha reconocido unos valores y está dispuesto a transmitirlo. Y ahí viene la palabra profesor. Profesor viene de la palabra profemi, aquel que puede decir algo, aquel que dice algo desde unos valores, desde una situación, desde una tradición, desde un reconocimiento valioso, y le dicen a los alumnos, apréndanlo, porque con esto tendrán felicidad, sabrán superarse, serán mejores personas, serán mejores. Solo enseña aquel que es enseñado por alguien. Cuando nuestro fundador pone a Cristo como modelo, recuerden, Cristo siempre habla desde alguien, desde su Padre. Yo he venido yo no tengo autoridad, sino me viene de aquel, ¿no? Del Padre, ¿no? Cristo, incluso que sí que la tiene, nos enseña a nosotros a colocarnos desde una tradición, desde unos valores, desde unos modelos. Aquí se entiende por qué dice el fundador, o nuestro fundador, el modelo es Cristo. Porque si nos explicara una pedagogía en donde no hay un modelo antropológico, una persona concreta, nos estaría hablando bla, 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 pero no nos estaría diciendo nada. Solo enseña a aquel que se siente enseñado por alguien. Y de ahí viene también la idea o la vivencia de éxtasis. Segundo, se desprende de esto primero, ¿verdad? Enseñar siempre se refiere a algo valioso que hemos de transmitir. Es decir, no podemos llamar enseñanza, no podemos llamar pedagogía a cualquier cosa. Es como decía Aristóteles, a mi gusto, muy bien dicho, en aquella obra magnífica de la Ética a Nicómaco. Mire, no llamen ustedes amistad a cualquiera. Si usted se une con otro, no lo dice así Aristóteles, lo voy a parafrasear. Dice, si usted se une a otro para asaltar un banco, es decir, si usted se une a otro para hacer un mal, no le llame amigo, llámele compinche, ¿no? Llámele mafioso, pero no le llame amigo. Amigo es solo cuando se unen para el bien. El amor y la amistad es la búsqueda del bien, no de algo menor que el bien. Por tanto, solo enseñar se refiere siempre a algo valioso que hemos de transmitir. Por tanto, no son maestros aquellos que enseñan cualquier cosa, aquellos que enseñan lo menos. Cristo lo sanciona en el Evangelio. Si enseñáis lo menos, no tenéis parte conmigo. No tenéis parte conmigo. Si enseñáis medias verdades, dice Séneca, medias verdades, la mayor de las mentiras. Lo dice Séneca. Si enseñáis medias verdades, si enseñáis solo intereses propios, si enseñáis mediocridades, etc. Pero también, cuando estamos refiriéndonos a esto, yo advertiría, educadores, cuando vosotros solamente estáis en lo negativo, tampoco sois educadores, porque se enseña lo valioso. Cuando solamente sois calamitosos, catastrofistas, estáis hablando siempre de lo peor, no educáis sacando lo mejor de un alumno, déjenlo, dedíquense a otra cosa, pongan un gramófono en su aula y váyanse, y dejen la lección para sus alumnos. Es decir, enseñar ese catastrofismo muy a menudo en la educación, pues no se puede, pues no saco nada de ello. Yo creo que es siempre, diríamos, lo menos. A mí me resulta que esos no son educadores. No voy a decir a qué se pueden dedicar, porque voy a decir cualquier otra profesión que es tan valiosa como la de la educación. Pero lo que sí quiero decir, que en educación, si no se enseña lo más, no se está enseñando nada. Se está, diríamos, transmitiendo lo peor, y a eso nunca le hemos llamado un acto educativo. Por eso, y aquí me voy a centrar, el éxtasis es sacar del otro lo más provechoso.
Y a mí me parece que el éxtasis tiene como diríamos una forma de decirlo, o una no sé, como una manera de comentarlo que lo voy a emplear, lo voy a decir con palabras que tienen que ver con la fe. El éxtasis es tener fe en el otro y enseñarle a que la tenga en sí mismo. Cuando nos dicen, ¿pero qué es el éxtasis? Se puede explicar de muchas maneras, pero lo vamos a decir así: tener fe en el otro y enseñarle a que la tenga en sí mismo. No hay nada más valioso que esa mirada que tú recibes de alguien, cuanto más de tu maestro, en el que tú ves que confía en ti. Yo podría decir de mí misma, no me voy a parar ahora en esos detalles, que yo he crecido a golpes de fe de otros en mí. Y a golpe de ver esas miradas he empezado a creer algo más en que puedo, porque alguien me mira de esa manera. Y tercero, y con esto termino, enseña solo quien tiene autoridad y competencia. Claro, si me refiero a esto, quiero decir con ello que yo lo podría decir desde muchas perspectivas, lo voy a decir así. Quien no tiene autoridad, y me estoy refiriendo a autoridad moral, quien no tiene autoridad, y me estoy refiriendo a autoridad y no autoritarismo, no he dicho de ninguna manera autoritarismo, estoy diciendo autoridad, no puede ayudar a crecer a otro, porque la palabra autoridad viene de augeo, ayudar a crecer. Es decir, los maestros que solo quieren ser coleguillas de sus alumnos no tienen cabida como maestros. Nosotros no somos coleguillas de nuestros alumnos, como no somos colegas de nuestros hijos, somos sus padres, sus madres y sus maestros o sus maestras. Autoridad significa responsabilizarme de que la adulta soy yo, de quien tiene la tradición soy yo. Y la otra palabra que he dicho, de la que tiene competencia, porque he estudiado antes que él, porque he estudiado mucho. Los maestros han de ser sabios, tienen que leer, tienen que formarse, tienen que educarse, tienen que transformarse, tienen que tener una gran sensibilidad. De ahí empieza la autoridad. Y por eso Cristo tiene autoridad. O lo voy a decir con palabras de Cristo, tener autoridad es tener autoridad moral. Y la autoridad moral en el Evangelio se nos explica muy bien. Autoridad moral está basado en el ejemplo. En el ejemplo. Este es aquel que no habla, ¿no?, como los fariseos, sino que tiene autoridad moral, que habla de una manera distinta. Que lo que dice es además vida. Nuestros alumnos están acostumbrados, como nosotros cuando fuimos alumnos, a reproducir no lo que nos dijeron, sino lo que vimos hacer, y ese es el error y el fracaso escolar. Conviene no solamente que digamos, sino que hagamos algo distinto para que nuestros alumnos no solamente reproduzcan lo que decimos, sino lo que realmente con autoridad hemos hecho. Necesitamos modelos, necesitamos ejemplo. Hoy, en una de las entrevistas, Jesús Mari citaba ese texto, ese proverbio de nuestro padre fundador. Nuestros jóvenes necesitan, ¿no?, más que amigos, maestros. Termino ahora sí. Yo creo que nuestro padre fundador fue realmente un maestro para nosotros, porque nos enseñó con verdadera autoridad. Autoridad, diríamos, moral, porque efectivamente nos dio siempre confianza, porque creyó siempre en nosotros, porque nos puso tareas y responsabilidades muy pronto, incluso siendo nosotros muy jóvenes, y porque nos siguió mirando hasta el final. Es decir, no solo puso en nuestras manos su fe, sino que además nos supo acompañar para que realmente pudiéramos llegar hasta
diríamos, a cumplir esa tarea que nos había dicho. Nada más, porque espero que en los pocos minutos que tengamos podamos abrir un coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana. Creo que tu aporte a la universidad ha sido más importante que la del chino a la Universidad de Bolonia. Se abre el diálogo, preguntas, comentarios. Yo siempre me olvido de decirle a los ponentes que vienen a Loja que en Loja las personas normalmente no levantan la mano inmediatamente, sino que... Tenemos que descansar todos, sí. No, pero es que alguna vez, por ejemplo, con profesores de otras culturas, había un montón de preguntas, ¿no? Llega, dice, ¿alguna pregunta? Ah, no hay nadie. Muchas gracias. Y se iba, le tuve que decir, un momento. Pero podemos hacerla en voz alta. No era pregunta, era una nota. Bueno, pues Adelante. ¿alguna pregunta antes de que me vaya corriendo? Ahí viene la primera. Richard, ¿le pueden...? Bueno, es muy claro, ¿no? Porque además yo siempre digo que es importante que cuando hablemos nos situemos, ¿no? Y yo creo que me he situado claramente, ¿no? Claro que el maestro primero es Cristo, ¿no? Claro que he tenido la suerte. Yo hoy oí a Jesús Mari en una entrevista que nos han hecho preguntándonos cómo era nuestro fundador, ¿no? Y digo, qué suerte hemos tenido, ¿no? Haber conocido a un verdadero maestro, ¿no? Es decir, con el que podemos hablar de cómo hemos sido tratados por él, qué carácter tenía, eran las preguntas que nos hacían, ¿no? Tengo que reconocer también que he tenido muchos maestros en otro sentido, ¿no? Es decir, yo he tenido, hace poco hablábamos de un profesor en la Universidad de Barcelona que efectivamente entrábamos en clase de una manera y salíamos de otra. Es decir, habíamos tenido un momento, diríamos, de éxtasis, nos había extasiado. Es decir, he tenido a grandes maestros también en mi especialidad, ¿no? Ruth. Yo he tenido la oportunidad de escucharle en otras ocasiones a Juana y realmente me encanta. Yo alguna vez le decía que me llevara con ella para seguirle escuchando. En realidad me preocupa, yo soy una persona enamorada de la educación, me gusta, me formé para educar a niños y luego he ido hasta la universidad, pero nunca me he arrepentido porque creo que es un camino por el que podemos hacer tanto bien a las personas, pero cuando realmente creemos que esta es una profesión que podemos llevarla a la ligera, también me preocupa. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer para enamorar a tanta gente joven por esta profesión? Porque ahora todo el mundo quiere ser cualquier cosa menos educador, ¿no? Y a veces se sienten también, dice, tengo que hacerlo un poco obligado. Entonces yo diría, ¿cuál sería el camino para que mucha gente más se entusiasme por ser realmente verdaderos maestros, como lo has dicho tú aquí? Bueno, yo creo que no hay más camino para enamorar a otros por la educación o por la profesión que tenemos que vivirlo nosotros con verdadero enamoramiento. No hay otro. Es decir,
es como cuando nosotros vivimos muchas veces preocupados, ¿no? Yo hace muy poco, en nuestra universidad, en un día del libro, trajimos a grandísimos autores para que nos hablaran de cómo contagiar a nuestros alumnos en la lectura. Y hubo un profesor que dijo, si leemos mucho y estamos entusiasmados por la lectura, vaya que nuestros alumnos leerán. Y eso es verdad. Es decir, uno se ha dedicado probablemente a la filosofía, y yo lo recuerdo de mí misma, porque yo en bachillerato tuve un profesor con el que me lo pasaba en grande en clase. En grande, porque me hacía preguntas como esta: ¿qué es el alma? Y yo decía, pero si lo sé, pues el alma es una cosa, cállate, Sanchejei. El alma es, pero ¿cómo dices eso? Y a mí me hacía pensar y me encantaba en sus clases, porque me explicaba lo que estaba a mi mano, pero que yo jamás había sabido definir. Yo empezó ahí a gustarme la filosofía. Es decir, solo educamos, solo contagiamos cuando estamos entusiasmados por lo que estamos haciendo. Esta es, seamos buenos maestros y más se enamorarán de esta profesión. Digo bien otra cosa, lo que es lamentable, pero para eso tendríamos que ser buenos políticos, es que los gobiernos, probablemente de este país y seguro del mío, paguen a veces más, ¿no?, a quien está rodeando la educación, pero no es el maestro. Es decir, que el reconocimiento social del maestro está por los suelos y es una pena. Por eso cuando yo veo a alumnos de máxima calificación eligiendo esta vocación, a pesar del escaso reconocimiento social, por decir con palabras bonitas, con nada de plata porque se paga muy mal, digo, esta persona tiene una gran vocación, ¿no?, porque lo hace a pesar de todo esto. Yo cambiaría, como dice un gran educador español, Giner de los Ríos, yo lo cambiaría todo, y además daría también un gran reconocimiento social a esos que llamamos del nivel primario, que al fin y al cabo son los que tienen en sus primeros momentos a los seres humanos, ¿no? En eso estamos también equivocados, ¿no? ¿Más preguntas? Hola, Juana, buenas tardes. Yo me quedo con el comentario que tú hacías al final en respecto a la frase del fundador. Y bueno, como ingeniero me gustaría que comentes cómo debería ser nuestro comportamiento como docente, porque digamos, hay una línea ahí muy laxa entre exigir y no exigir y estar más cómodo. Decía, de lo que tú terminaste diciendo, nosotros no podemos ser parte de una, digamos, la palabra que usaste creo que fue coleguillas de nuestros estudiantes, lo mismo que cuando uno tiene una relación con los hijos. Pero claro, es una línea que a mí se me hace complicada, y luego desde una formación de ingeniero, no sé, ¿qué nos puedes tú comentar para tener un buen desempeño como docentes y llevarles, o como maestros o como profesores, y llevarles hacia lo mejor de sí a las personas que están bajo nuestra responsabilidad? Cada quien hace lo mejor que puede, pero no siempre pues resulta en lo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que, fíjate que cuando nuestro fundador dice las características del éxtasis, dice que es simple, ¿no? Si nosotros nos complicamos, pero cuanto más sencillo, más simple, más verdadero, ¿verdad? Dice que es preventivo, es decir, el maestro tiene que ser ese que tiene una mirada de fondo, ¿no? Eso que decimos, misión, visión. Dice que es transformante, ¿no? Pero voy al cuarto, que lo he dejado para el final. Dice que es firme. El amor, como el éxtasis, es firme. La educación es exigente.
Firme significa firme. De nuevo vuelvo a decir, firme no estoy diciendo autoritaria, impositiva, etcétera, ¿eh? Por lo tanto, es firme. Si yo he estudiado mucho, si yo voy a exigirle el máximo, porque el amor es firme, pero el amor, si es verdadero, es misericordioso, es cercano, tiene sobre todo el deseo de transformar al otro. Y ahora voy a la anécdota. La Escuela de Ingeniería de Industriales de Madrid, donde el superior general es un profesor, uno de los profesores. Tiene fama, sobre todo hay un profesor que se jacta de suspender muchísimo, ¿no? De suspender el 90%, ¿no? Eso, reprobar, ¿eh? Y bueno, se jacta, o sea, que se engríe, que lo dice como una broma. A mí no me hace gracia. Y además me parece un malísimo educador. Bueno, hombre, estoy hablando de alguien al que no conozco, pero que llegan las quejas. Diríamos que yo a eso contestaría de muchas maneras, ¿no? La exigencia no significa, o sea, ¿la exigencia qué es? Que te pones a escribir de una manera que nadie te entiende, de espalda y con voz baja. Y cuando alguien te pregunta, le dice, esa pregunta es una estupidez, y calla al alumno humillándole. Además de injusto, tendríamos muchas cosas que decirle a esa persona. O sea, yo creo que se puede ser cercano, dedicar horas, dedicarle tiempo a mis alumnos, pero debajo de esta nota se ha reprobado, no puede ser, tienes que estudiar, etcétera, etcétera. Es decir, mano firme, ¿no? Guantes, manos, ¿cómo se dice? Guantes blancos, ¿no? Pero al mismo tiempo con firmeza. Llamo coleguilla cuando elijo el camino fácil. Y en educación hay mucha gente que elige el camino fácil. Jijiji, jajaja, la risita. No es eso. Sin contenido, ¿no? No es eso. Por eso digo firmeza, que es también responsabilidad, ¿no? En la primera parte, cuando habló que la entrega en amor debe ser sin interés, también es cierto que siempre nos unimos por afinidad. Entonces yo pregunto si la afinidad es mala, porque de cierta forma nos limita a entregarnos y recibir de personas con las que únicamente compartimos un arte, una cultura o algo, y cerramos esa plenitud que tenemos de poder compartir con todo el mundo. Entonces mi pregunta es si igual las amistades por afinidad son malas. O no malas, limitantes para uno como persona. Bueno, yo te aconsejo que leas alguna vez, ¿no? Los griegos dividían lo que nosotros llamamos capítulos de un libro le llamaban libro, ¿no? El libro octavo de la Ética Nicómaco es muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy interesante, muy vigente, muy actual. Él dice que la amistad es por afinidad, ¿no? Pero al mismo tiempo es también complementaria, ¿no? Es decir, debemos ser afines en lo más principal, pero nos enriquecemos también en lo que nos diferencia, ¿no? Bueno, es por si tú quieres hacer una reflexión a qué llamamos auténticamente amistad. No, yo no creo que sea limitante. Lo que pasa que el amor es siempre incrementativo, ¿no? El amor es siempre ampliador, ¿no? Esta mañana hablábamos en misiones de la universidad es universal. La universidad nos enseña a no amar solamente lo mío, lo afín, a mis amigos, a los que tienen mi misma cara, mis mismos ojos, mi misma piel, ¿no? Es decir, que el amor también nos amplía, ¿no? Para descubrir al fin que tenemos cosas en común, ¿no? Yo creo que no nos limita, pero cuando amamos lo propio de verdad, después vamos ampliando. Y eso es siempre lo que significa universidad. Yo les decía esta mañana en misiones universitarias lo que significa católico, de nuevo significa universal, que no nos limite para hacernos excluyentes unos de otros. Y vuelvo a la anécdota. Por ahí los de pedagogía conocen un esquema, ¿no? Una maestra que tiene la foto de muchos alumnos, ¿no?
y este dice, qué antipático, qué gafitas, qué tiene los muchos rizos, el otro no sé qué. Y hay uno que es clavado a ella y dice, este es el mejor alumno, ¿no? De eso sí que hay que alejarse, ¿no? Que no nos limite por lo menos. ¿Más preguntas? Sí, Había perdón. una pregunta, bueno, ya, una aquí ¿Sigo? de su parte. Sí, por favor. Ya. Luego, Gracias, gracias. Realmente yo no me pertenezco a la Universidad Técnica Particular de Loja, tuve el honor de pertenecerme durante 10 años, pero por razones de trabajo tuve que abandonarla. Pero siempre me he sentido muy inquieta ante la pérdida de valores que existe en nuestro país y que ha sido una pérdida que ha afectado también a la educación, porque desde hace algunos años el pensum de estudios de los estudiantes de colegio especialmente se había modificado y existieron asignaturas como la ética, la cívica, que salieron del pensum de estudios. Eso ha hecho que los ciudadanos en nuestro país actúen con total falta de valores. No totalizo, no digo que todos los ciudadanos, pero hay falta de valores, se han perdido por completo y se actúa, como nosotros lo llamamos aquí en nuestro medio, con la viveza criolla. Siempre estamos tratando de mentir, siempre estamos tratando de ocultar y para nadie es desconocido que eso ha ubicado a nuestro país como uno de los más corruptos, porque la corrupción se ha enquistado en toda la piel del pueblo ecuatoriano. Ahora yo me permito preguntarle, ¿es posible que las universidades puedan introducir en su pensum de estudios, ya sea que se llame un código de ética para cada profesión, cada carrera, o en su defecto poder hacer una asignatura que hable sobre el valor de los valores y la necesidad de que los actos de los estudiantes universitarios, que son el futuro de la patria, sean más transparentes? Gracias. Bueno, yo creo que en efecto en esta Universidad Técnica Particular de Loja, que además se subtitula la Universidad Católica de Loja, y en las universidades en muchas, pero voy a hablarle de las que conozco en este país, como es Ecuador, en las universidades que dirigimos los misioneros identes, hay esas materias formativas que además se imparten diríamos, con los dos sentidos de lo que debe ser una educación en valores, vivencialmente y con el rigor científico que merecen. No son unas asignaturas a las que no se le aprecia desde, diríamos, el rectorado, ¿no? desde el Consejo Superior, ¿no? Sino todo lo contrario. En ese sentido, no voy a decir quédese tranquila, tranquilos nos debemos quedar todos cuando están en el pensum y cuando cada uno de nosotros somos portadores creativos y valientes en la vida pública, en la vida cívica. Hablemos de nuestros valores, no nos quedemos callados. Muchas gracias por su intervención. Bueno, dos últimas preguntas. Galo. Hola, hola. Muchas gracias, Juana, con un saludo muy especial para ti, una vez más por tenerte aquí en nuestra universidad. Bueno, antes que una pregunta, es una brevísima reflexión. Cuando escucho hablar de pedagogía del amor, a veces yo tengo cierto prejuicio pensando que la palabra amor implica cierta sensiblería, cierta situación un tanto de dejar pasar todo y situaciones de esta naturaleza, ¿no? Porque, como tú sabes, la palabra amor ha sido muy manoseada desde hace y yo diría últimamente, pero con más
o también más, yo diría que con más rigor se la ha trabajado. Y qué bien cuando tú señalas para estar claros en lo que es esta pedagogía del amor, ¿no? Sobre todo cuando hay fundamentos sólidos como el de basarse en Cristo. Y ante todo, la parte final que tú señalabas, enseña solo quien tiene autoridad y competencia. Yo creo que esto es muy esencial para hablar no solo de una pedagogía del amor, sino en cualquier modelo pedagógico, ¿no? Nuestra educación lamentablemente está mal en muchos de los casos, yo diría porque nos hace falta estos dos elementos, autoridad y competencia, y tú los has explicado muy bien y esto personalmente me satisface para tener un panorama más claro de lo que es esta pedagogía del amor. Muchas gracias. Yo creo que el fracaso escolar es profundo, ¿no? No hay que ver más que los casos de violencia en las aulas, ¿no? Diríamos de Estados Unidos al otro confín. Por supuesto en España, no solo en Ecuador, hay un gran fracaso escolar basado en esa dejación de la responsabilidad que es la falsa autoridad o el no querer vivir una autoridad. Hay todo un movimiento fuerte diciendo necesitamos recuperar la autoridad en el sentido más hermoso de la palabra. Y vuelvo a decir que es la responsabilidad. Hay un ejemplo muy sencillo, ¿no? Esa yedra, ¿no? Esa planta que crece solo si hay una pared que le sostiene. La autoridad es sostener, ¿no?, a nuestros alumnos, ser adultos que explicamos, que sostenemos a los alumnos. Y voy a decir otra cosa, solo educa quien tiene claro en qué consiste ese principio de la realidad. Y para eso se necesita competencia. El que ha pasado por el camino, el que ha tenido una experiencia, puede decir luego, no vayas, que siempre pasa igual, no vayas por ahí. Y vivimos época confusa. El maestro tiene que saber en qué consiste ese principio de lo real. La naturaleza es así, esto no es equívoco. Y en la asignatura de educación en valores se llegan a hablar de temas muy profundos, solo si el maestro quiere, voy a decirlo con palabras que se dice en España, mojarse, es decir, situarse, es decir, en qué consiste este valor, y para esto estoy diciendo verdades, no cosas políticamente correctas. Educar en valores, ya que he empleado la palabra cosa, no es enseñar cosas, es enseñar valores que tienen que ver con nuestra vida. Última pregunta. Roberto. Bueno, penúltima, dejamos la última allí también. Bien, buenas tardes. En el último año y medio nuestra universidad ha presidido una red universitaria quizá la más grande de América. Y también en ese año y medio creó un programa uno de sus mandatos es la restauración de los valores en la universidad. Y personalmente a mí me parece una tarea muy compleja, ¿no? Sin embargo, a partir de ahora creería yo que la agenda de valores del mundo universitario estaría en la pedagogía del amor, ¿no? Sí, esa sería nuestra agenda. Y de hecho es un tema que no gusta mucho en el mundo universitario ni en las agendas de discusión de los rectores o representantes universitarios. Sin embargo, lo estamos planteando ya para este año y estamos planteando una discusión sobre valores en el mundo universitario. Sin embargo, como digo, me parece muy importante el tener a la pedagogía del amor como una agenda previa, ¿no? Partir ya de un algo. Porque el otro problema que teníamos era que si ponemos el tema de la restauración o la discusión de valores en el mundo universitario, podríamos pasarnos unos 100 años poniéndonos de acuerdo sobre cuáles son esos valores y si son importantes o no. Así que yo quería agradecerte porque pues nos permites también como universidad y como representación de esta organización tener una base muy importante para trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.
Bueno, ahora sí, la última pregunta. Bueno, primeramente, buenas tardes. Con lo que tú decías acerca de educar en valores, a mí se me venía a la cabeza un poco lo que pasa cuando tenemos que dar una materia humanística. O sea, hablar de pronto de materias en ciencias exactas o de alguna materia procedimental, de pronto puede ser más fácil el hecho de tener autoridad moral para hablar de ella, porque se trabaja con ella, porque se tiene un conocimiento más amplio, pero al momento de trabajar con una materia de formación humanística, y que es el caso en el que comentábamos alguna vez con alguna persona que le había dado, de que es difícil por el hecho de que yo al hablar de algunos temas puedo entrar en conflicto con mi situación de vida, porque no siento que tengo la suficiente autoridad moral para hablar de ese tema, y de pronto sé que debo hablarlo de mejor manera o quiero hablarlo de mejor manera, pero siento que no soy coherente. Entonces, en estos casos se plantea la pregunta de qué hacer, cómo abordar, desde como yo lo vivo y poder hablar con autoridad moral, o desde cómo debería vivirse y de pronto en ese momento por mi situación particular de vida no lo estoy haciendo, pero que debería ser así. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, yo creo que has tocado el tema realmente importante, ¿no? Porque a la pregunta de esta señora antes, podríamos decir también que no hay crisis de valores, hay crisis de sujeto humano que no valoramos bien. Es decir, la crisis no es de valores, los valores son, pero hay crisis subjetiva de valores. Yo creo que has tocado efectivamente el gran tema. Te lo voy a decir de dos maneras, una muy objetiva y otra más subjetiva. En ese libro de filósofos españoles, en la revista de pedagogía, nosotros queríamos exponer cómo en un momento brillante de la cultura española, no era el siglo de oro, sino el siglo XX, que se le ha llamado Edad de Plata, porque hemos tenido los mejores poetas, los mejores filósofos, etcétera. Todos los filósofos tocaron el tema de la educación. Pues un gran filósofo que fue García Morente decía que para ser maestro hay que tener tres virtudes: ser sabio, ser abnegado, es decir, estar dispuesto a darse, voy a decir románticamente, a cambio de nada, y sobre todo ser una persona dedicada. Y dice, claro, uno puede ser, perdónenme los de otras profesiones, un buen cirujano y una malísima persona. Puede ser. A lo mejor tampoco, pero puede ser. Se puede ser un buen arquitecto y una malísima persona. Puede ser, como tú muy bien dices, hace cálculos bien, pero ser una mala persona. Usted es una mala persona y quiere ser un maestro, será mala persona y un mal maestro. Paso al terreno subjetivo. Uno cambia a fuerza a veces de decir cosas que no hace bien, pero quiere hacer bien. Santa Teresa lo dice mejor. Yo me dije a mí misma, quiero ser santa, a ver si a fuerza de decirlo, yo un día llegaba a ser santa. Quiero decir, yo creo que la mejor manera de salir de clase es salir pensando, meditando, casi suplicando, cámbiame a mí, para que yo pueda desear cambiar a otros. Muchísimas gracias. Es muy tarde. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juana. Quisiera dar dos avisos. En primer lugar, que tenemos oportunidad todavía de escuchar a Juana en otra ocasión, que es el sábado, que va a haber aunque ya lo conocen por Postmaster, pero recordarlo, va a haber un Motus Christi, que como siempre organiza misiones y por tanto se pueden dirigir a misiones para más información, ¿no? Donde seguro que Juana nos va a seguir haciendo pensar también con el Padre Jesús María, que ya ha estado más tiempo con nosotros, ¿no? Entonces, toda información la tienen
en Misiones, pero recordad que es el sábado a las 8:30. Y luego un saludo para aquellas personas que no son de la universidad, que sé que hay aquí algunas que han venido sobre todo porque van a ir a Roma y están preparando su corazón, aunque no son de la universidad, para ese momento, ¿no? Entonces, pues también un saludo muy especial de la universidad y seguro que el milagro de Roma ya está empezando aquí, ¿no? Pues muchas gracias, Juan. Gracias a todos.